leer, ustedes me siguen con la vista, los primeros 15 versículos y luego comenzaremos el mensaje. Dice que reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di Isaac. A Isaac di Jacob y Esaú di el monte de Seir, para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón, y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió. Y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente, y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán, y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié de delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora, pues, temed a Jehová, y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a orar, hermano. Estamos ahora aquí reunidos en el nombre de Jesús para recibir tu palabra, Dios. Háblanos y haz con tu palabra lo que tú quieras hacer, Espíritu Santo, en todos nuestros corazones. En Jesucristo, amén. Josué sintió la necesidad de reunir al pueblo de Dios. En esa ocasión no era para deliberar asuntos, sino era para que escucharan mensaje de Dios. Así estamos hoy reunidos aquí. O sea, hemos dado cita en este lugar para escuchar a Dios y que Él nos ministre nuestras necesidades a través de su palabra. Lo primero que hace Josué en su mensaje es un prólogo histórico, o sea, un recordatorio de lo que eran antes. Y usa repetidamente en su mensaje esta frase: al otro lado del río. ¿Qué se refiere con el otro lado del río? Bueno, se está refiriendo cuando Abraham vivía en casa de sus padres. O sea,
Taré, en Ur de los Caldeos, en la Mesopotamia, o sea, lo que es hoy toda la región de Irak. Pero, ¿qué río? Dice, al otro lado del río. Se está refiriéndose al río Éufrates. Y dice la palabra que la gente de ese otro lado del río se caracterizaba por ser idólatras. O sea, servían a dioses extraños. Quiere decir que practicaban idolatría. Así que permítanme un preámbulo en medio de mi mensaje para hablar un poco acerca de qué es ser idólatra. Ser idólatra es tener ídolos. A la vez, un ídolo es una imagen de cualquier cosa creada. Puede ser la escultura de una persona, un animal, los astros, la vegetación, un montón de cosas. Cualquier cosa o imagen que usted se ponga delante es un ídolo. Y idolatría es hacer de estas cosas un objeto de adoración o creer que en ellos mora una divinidad. Cuando Dios dice en su primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no solamente abarca específicamente el hacerse imagen y poner la confianza en ella, sino habla de cualquier asunto, todo lo que uno ponga que usurpe el lugar que debe de tener Dios, el cual es el primero en el corazón. Todo aquello que usurpe ese lugar viene a ser un ídolo. Por ejemplo, uno de los ídolos comunes de estos tiempos es el amor al dinero. Es un ídolo. Sabemos que podemos ser seculares, me refiero a todo lo que es nuestro aspecto en nuestra vida material y físico. Pero cuando nos volvemos secularistas, ya es cuando ahí estamos mal, porque entonces hacemos del mundo secular y del dinero lo primero en nuestras vidas. Y todo esto es en contra de este primer mandamiento. Y hermano, la palabra hace serias advertencias contra esta práctica de la idolatría. Fíjese qué serio es, que en Apocalipsis 21:8 dice que los idólatras tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, es la muerte segunda. Dice primera de Juan 5:21, hijitos, guardaos de los ídolos. Así que todo el que se encuentre practicando idolatría de cualquier índole, arrepiéntese, conviértese y entréguese a Cristo, entréguese al único Dios verdadero, rinda culto solamente a Él y ponga solamente su confianza en Él. Volviendo a nuestro tema de mensaje, esa era la situación de Abraham y de su familia del otro lado del río. Y hubieran seguido siendo así si no es que Jehová los toma, dice, y los trae por toda la tierra de Canaán, como menciona Josué en el versículo 3. Al otro lado del río, ¿qué eran? Nada. Gente muerta en delitos y pecados. Gente viviendo en ignorancia, lejos del Dios verdadero. Gente creyente en supersticiones, sin esperanzas, llenos de los temores que infligen los dioses falsos, sin seguridad de vida eterna. Así vivían ellos del otro lado del río. Así nosotros, una vez en nuestra vida, vivíamos en esas condiciones. Porque ese otro lado del río representa todo el mundo de pecado. Como dice Isaías, cada cual se apartó por su camino. Y fueron tiempos que vivimos bajo ignorancias. Algunos siguiendo lo que las autoridades religiosas les enseñaban y les decían qué hacer. Otros siguiendo las tradiciones de sus padres. Muchos, como la familia del patriarca, practicando idolatría. Lo cual, oiga bien, dice Pablo en 1 Corintios 10:20 y 1 Timoteo 4:1, que la idolatría es culto directo a los demonios. Así de fuerte lo dice Pablo en estos dos versículos. Alguno dirá, gracias a Dios yo nunca fui un idólatra.
recordemos, hay muchas formas de violar el primer mandamiento. Hay muchas formas de practicar idolatría. Y usted dirá, puede que usted nunca se inclinó ante una estatua, pero ¿cuántas veces cedió ante todas las cosas que nos presenta el mundo? ¿Cuántas veces cedió a hacer lo que su propia voluntad estaba dictando? Mire, si Dios no ocupa el primer lugar en la vida del hombre, si Cristo no es el Salvador de su alma, si Cristo no es el Señor y Rey de su vida, si no obedece su palabra como tal, usted todavía vive del otro lado del río. Así lo es. Todos podemos recordar cómo era esa vida cuando andábamos según las corrientes de este mundo. Podemos claramente confirmar ese momento de la circunstancia cuando Dios nos llamó para que saliéramos del lugar donde estábamos y nos trajo al conocimiento salvífico de Cristo. Qué feliz momento cuando reconocimos nuestro estado de pecadores, cuando Dios nos hizo conciencia de la terrible consecuencia que es ser pecador, cuando por gracia nos expuso al Cristo crucificado. Por el don de la fe pudimos aplicar ese sacrificio a nuestras vidas. Procedimos al arrepentimiento, a convertirnos de nuestros malos caminos. Y entonces fue cuando salimos de ese otro lado del río. Josué, en su mensaje al pueblo, él les recuerda las grandes cosas que había hecho Jehová con sus padres. O sea, atravesando aquel río. Dice Josué que por la gracia de Dios, Abraham fue sacado de su tierra y llevado a un nuevo lugar. En este nuevo lugar no era lo más valioso la leche y la miel. Sí, era de gran valor en medio de ese entonces, pero eso no era lo más valioso. Lo más valioso fue el cambio que experimentó Abraham. Ya vemos cómo su familia practicaban y servían dioses extraños en el otro lado del río, pero ya una vez aquí, ahora se convierte Abraham en el amigo de Dios y padre de fe de todos los creyentes. Así que fue algo grande que el Señor hizo en la vida de Abraham. Josué, de manera concisa, hace un resumen histórico de las altas, las bajas que experimentó el pueblo para, dice, recibir lo que no merecían. Quiere decir que se pone en evidencia la fidelidad de Dios para con un pueblo rebelde. Y el versículo 13 muestra precisamente esa gracia. Vamos a volverlo a leer, que dice, versículo 13 del capítulo 24. Y os di la tierra por la cual, escuche, nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis. Y dice, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahí se ve la gracia de Dios para con un pueblo, recibiendo lo que ellos no merecían. Así el Señor ha hecho con nosotros. Él nos regeneró, Él nos llamó, nos escogió, Él nos justificó, Él nos santificó, Él nos reconcilió con Él, y todo por su gracia. ¿Todo para qué? Para que cuando nos vayamos de este mundo no tengamos que sufrir la condenación en el infierno. ¿Para qué el Señor hizo todo esto por nosotros? Para que podamos tener vida eterna en un paraíso, donde ya no va a haber necesidad de nada. Estaremos carentes de todo sufrimiento. ¿No es esto, hermanos, una gracia maravillosa de la cual no merecemos? No trabajamos, no edificamos, y sin embargo la estamos recibiendo de parte del Señor. Yo les pregunto, un gran cambio ocurrió en la vida de Abraham, pero ¿cuál es nuestra situación actual? Compare su vida, compare cómo era usted antes, del otro lado del río. ¿Cómo era su vida? Respondamos personalmente.
si verdaderamente estamos en Cristo, nuestra vida no puede ser igual, ¿verdad? Seguro que hemos experimentado cambios positivos en todo aspecto de nuestra vida. Por ejemplo, ¿cuántos pueden levantar la mano y decir que han dejado atrás muchas prácticas, hábitos, costumbres que hacían que no agradaban a Dios? ¿Cuántos pueden levantar la mano y decir, yo miro atrás y verdaderamente mi vida ha cambiado mucho? ¿Cuántos ya no viven temblando de las supersticiones? Cambios y muchos cambios van a seguir ocurriendo en el transcurso de nuestro caminar con Dios. Pero hablemos entonces en este lado del río, o sea, estando ya aquí, de este lado, reconociendo que fue el Señor quien nos trajo, que nos sacó y nos ha puesto en un lugar que no merecemos. De este lado del río significa tener posesión de la tierra prometida. Significa gozar de la comunión con Dios, gozar de todas las bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Mire, aún no hemos entrado a la Canaán celestial, pero ya podemos disfrutar de la comunión con Dios, ya podemos disfrutar del compañerismo cristiano, pero es nuestra, la Canaán celestial es nuestra. Por eso que si gozamos de esto, en este lado del río, entonces Josué tiene un mensaje triple para el pueblo. Y es el mismo mensaje que Dios tiene para la iglesia de hoy. Miren los versículos 14 y 15. Ahora, pues, temed a Jehová, servirle con integridad y en verdad, quitad entre vosotros los dioses, a los cuales sirvieron vuestros padres, al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Vamos a solamente leer el 14. Ustedes pueden ver aquí el triple mensaje que el Señor tiene para su pueblo. El primero de ellos es temer a Jehová. Y este es bien breve. ¿Qué yo considero por temer a Jehová? Es un conocimiento de quién es Dios y su voluntad para ser respetado y obedecido. ¿Cuántos decimos aquí, nuestro Dios es digno de toda alabanza y toda adoración? Wow. Respondieron con mucha más energía. ¿Ustedes saben qué? Si yo no estoy dispuesto a obedecer a Dios en su voluntad, yo no le estoy dando tal dignidad. Mediten eso, profundo, pero mediten eso. Yo no puedo decir tú eres digno y por el otro lado no estar obedeciendo la voluntad de Dios. Meditemos en eso. Temer a Jehová es un reconocimiento de lo que Él es, quién es, cuál es su voluntad para ser respetado, reverenciado y obedecido. Y es lo primero que Josué le dice al pueblo: teman a Jehová. Al fin y al cabo es el principio de la sabiduría. El segundo mensaje que le dice Josué al pueblo es: sirvan a Jehová con integridad y verdad. Me llamó mucho la atención esta palabra integridad. Mucho la atención. Íntegro es ser alguien completo, o sea, total, entero. Autónimo de esto es duplicidad. Quiere decir que para yo ser íntegro yo tengo que ser de una sola pieza. Escuche bien, todo mi ser, lo que yo soy, lo que yo hago y donde quiera que yo me encuentre, tengo que ser el mismo. Eso es ser íntegro. Quiere decir, un libro abierto que puede ser leído en cualquier momento, en cualquier lugar. Pues no escondo nada, no le temo a nada, no tengo que bajar la cabeza, ni tengo que esquivar una mirada. ¿Por qué? Por mi integridad. O sea, tener una sola mente, una sola perspectiva, un solo corazón.
que mis hechos corroboren mis pensamientos y mis emociones. Íntegro significa ser sincero, o sea, no ser hipócrita, no ser como una serpiente que inyecta veneno, que tiene dos caras, dos personalidades, vive dos mundos, con dos diferentes comportamientos. En una persona así no se puede confiar. De verdad, no se puede confiar. No sabes cuándo te va a dar el beso de Judas, o no sabes cuándo te va a enterrar un puñal en la espalda. ¿Ok? Quiere decir que integridad es lo que más busca la gente, especialmente en un líder. La gente busca integridad en los líderes. Y hermanos, este mundo cada vez estamos más carentes de gente íntegra. En un mundo donde, según Isaías, dicen que a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno, imagínense encontrar una persona íntegra. Le voy a contar lo que le pasó a un chofer. Dice que venía un policía siguiendo a un chofer por largo tiempo. Y de pronto le pone las luces y la sirena y decide pararlo. Cuando lo para, el oficial le pide su licencia, su registro, el seguro del auto. Lo mira así con mucha sospecha, mirando así adentro del carro. Cuando el chofer muy suavemente le pregunta, oficial, a ellos les gusta que le digan oficial. Oficial, ¿por qué usted me detiene? Entonces le dice el oficial, mira, es que te he seguido por un largo tiempo y en ningún momento pasaste el límite de velocidad. O sea, venías manejando pero tan bien, que yo dije, o no tiene licencia o el carro está robado. Y decidí pararte. Pero bueno, como veo que todo está en orden, todo está bien, siga su camino. Nos está mostrando este pequeño ejemplo. Vivimos en un mundo que ya es extraño que se haga lo bueno. Ya cuando la gente hace el bien o lo bueno, pues hay que tocar campanas, porque estamos tan acostumbrados a ver lo malo. Sin embargo, no nos damos cuenta que el Señor nos hizo para hacer buenas obras. Y si queremos probar nuestra integridad, lo único que tenemos que hacer es preguntarnos, ¿soy el mismo cuando nadie me mira? Me refiero a alguna persona. ¿Soy el mismo cuando nadie me mira? ¿Soy el mismo en el templo como fuera del templo? ¿Soy el mismo? ¿Usted ha escuchado el dicho, la mona, aunque se vista de seda, siempre de mona se queda, verdad? Bueno, pues yo, basado en esto, inventé un dicho cristiano. Dice, el lobo, aunque se vista de oveja, siempre el hocico refleja. Siempre. Dice Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, como ven, el mensaje de Josué aquí primero es, teman a Jehová. ¿Okay? Obedecerlo, reverenciarlo por lo que Él es. Luego, el segundo mensaje, sirvan a Jehová con integridad y verdad. O sea, siendo un ser completo, evitando esas dos personalidades y esos dos comportamientos, esas dos caras que a veces vivimos. Y el tercero dice, quitad los ídolos. Con esta frase, Josué le está diciendo al pueblo, ya no sirvan al mundo, sirvan a Jehová. Decídete, servir al mundo o servir a Dios, pues no se puede servir a dos señores. Nosotros no podemos vivir una fe dividida. Así que todo hombre tiene dos opciones. ¿Ok? Se apropia o obedece la voluntad de Dios o adopta el secularismo, el estilo del mundo, el modernismo, la carnalidad y todas esas cosas. Dos opciones. No podemos nadar
en dos aguas a la vez. Así que el mensaje de Josué es: decídete servir a Dios, no servir al mundo. Y él dice así: yo no sé lo que el resto de ustedes va a hacer. Yo lo que yo sí sé es que yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Entonces eso hay que llevarlo, aunque el mensaje es dirigido a todo un pueblo, la respuesta tiene que ser a manera muy personal. Cada cual personalmente tiene que responder. Aunque mi hermanito aquí o mi hermanita allá esté viviendo mundanamente, o inclusive trayendo el mundo a la iglesia, yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Cuando decimos yo y mi casa, no significa que yo voy a tener a toda mi familia obstinada. No, yo voy a ser un ejemplo de manera tal que ellos me imiten y así lograr que todo el núcleo familiar tengamos el mismo sentir, la misma apreciación, el mismo deseo, y debe de ser nuestra oración. Mi oración ante Dios no es que mis hijos sirvan a Dios de una manera obstinada ni obligada, sino porque les nazca de corazón hacerlo, porque eso es lo que cuenta. Eso es lo que cuenta, servir al Señor con integridad, y que de eso participe toda la familia. Que sirvan de buena gana, que sirvan con alegría y de voluntad propia, porque yo les soy ejemplo y les doy buena influencia. Yo y mi casa serviremos a Jehová significa que si el Señor me dice por aquí, por ahí voy. Si el Señor me dice haz esto, lo haré sin preguntar. Si el Señor me dice desecha eso, hasta ahí llegó. No lo hago más. O sea, como el salmista decir: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema a tu nombre. Eso lo dice el Salmo 86, 11. ¿Ustedes saben por qué? Porque el colmo de los fastidios es, creyendo que uno está en este lado, está nada más que pensando en el otro. Ese es el colmo de los fastidios. Porque entonces ni vives aquel mundo a plenitud, y en este, vaya, eres miserable. Eres miserable, porque eso le pasa a todo aquel que tiene un pie aquí y un pie allá. O sea, no es íntegro. No se decide verdaderamente qué va a hacer en su vida y qué va a hacer con Dios y cómo se va a comportar y qué es lo que va a hacer. Josué, ya concluyo, antes de morir, reúne al pueblo, les da este mensaje. Primero él trae a la memoria los tiempos cuando vivían del otro lado del río. Les llevó a apreciar los beneficios que resultan de vivir en este lado del río. Les dice: cada cual debe de escoger entre Dios y el mundo, ya que la distancia entre ambas orillas es ancha. Y vamos a ver entonces qué hizo Israel. Versículo 16. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Volvieron a responder, miren el versículo 21. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Entonces Josué les hizo atestiguar sus palabras. Dice el versículo 22, que Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Y entonces, según el versículo 24, para ratificar aquel pacto, Josué tomó una piedra que sirviera de testigo para que así no fueran mentirosos. Entonces, hermanos, hoy nosotros aquí, ¿cómo vamos a reaccionar ante el mensaje de Dios? El Señor a cada uno de nosotros, no importando nuestra edad, nos llama a un servicio íntegro. ¿Cuál es nuestra respuesta a este llamado? ¿Cuántos dicen sí? La hermana dice: aquí estoy. Sí.
¿Cuántos dicen no? Quizás otros dirán, por un tiempo, mañana quizás, mañana, cuando llega viejo. Cuando llega viejo, entonces yo decido servir a Jehová con integridad. Mientras me recuerde del mensaje. O sea, muchos dirán, espérame, en cualquier momento brinco el charco. O dicen sí, pero con peros. A mi manera, bajo mis condiciones, no de una manera tan extremista. Dice, cuántas maneras de reaccionar al llamado que el Señor nos hace de servirle con integridad. Por eso, yo admiro mucho los jóvenes que se levantan y dicen, yo voy a vivir mi vida íntegra delante de Dios. En donde quiera que me encuentre, aunque mis padres no me estén mirando, yo voy a vivir una vida íntegra delante de mí. Que cuando vengan y me presenten el mundo, el alcohol, el cigarro, la droga, la pornografía y todas esas cosas, yo no me tenga que estar escondiendo, sino yo diga, no, porque ya yo vivo de este lado del río, yo no tengo que vivir en la otra orilla. Ni tampoco voy a estar mirando a mi alrededor a ver si mis padres me están mirando. O estoy en el cuarto y nada más que siento que van a abrir la puerta me pongo nervioso. ¿Por qué? ¿Por qué? Admiro mucho a los jóvenes íntegros, a los jóvenes que son decididos así como Josué. Decir, yo voy a servir a Jehová, no importa si mi mejor amiga todavía le gusta estar del otro lado del río, no importa, yo voy a servir a Jehová. Esto es de una manera muy personal que tenemos que responder al llamado del Señor. Piensen y mediten esto. Porque si estamos en esta parte para disfrutar de las riquezas espirituales, no es para estar trayendo ídolos de allá para acá. Así que cuando se acerquen y nos ofrezcan al mundo, hay que decir, no gracias. Yo estoy feliz, yo estoy completo, yo estoy satisfecho en Cristo Jesús. Eso es, como dice, si verdaderamente estamos de este lado. Así que un llamado al servicio íntegro es lo que tenemos delante. El Señor nos ha puesto delante esta semana. Josué, antes de morir, vio la necesidad de reunir al pueblo y decirle al pueblo, mire, esto es así. Vieron como les trajo un recuerdo bien conciso de, oye, tremenda historia que tiene el pueblo de Israel, y sin embargo él en un capítulo, él hizo así y lo resumió de una manera tan preciosa, diciendo, así eran antes del otro lado, así eran cuando estaban del lado de allá, del río Éufrates. Noten qué es lo que tienen ahora, que lo que tienen ni trabajaron ni edificaron, todo lo recibieron por gracia. Bueno, si están entonces disfrutando de eso, pues ustedes tienen que hacer una decisión. ¿Okay? Ustedes tienen que tomar una decisión. O sirven a Jehová o sirven al mundo. ¿Okay? Yo no sé lo que ustedes van a hacer. Y ahí es cuando él preciosamente responde, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ojalá esta sea la respuesta de muchos de ustedes, hermanos. Que el Señor los bendiga. Vamos a orar. Señor, tú nos has hecho hoy un llamado al temor a ti, al servicio íntegro y a quitar ya de nosotros los ídolos mundanos. Permite que este triple mensaje quede grabado en nuestras mentes para que nosotros tomemos en seriedad nuestro caminar contigo y seamos, Señor, cristianos que nos caractericemos por la integridad. Donde quiera que estemos, seamos lo mismo. Como dice Pablo, libros abiertos, cartas que puedan ser leídas por cualquiera y en cualquier momento. Haz esto posible, Espíritu Santo, en todos nosotros que hoy hemos escuchado tu mensaje y tu voz. Grábalo en nuestra mente para que podamos hacer cambios positivos en nuestras vidas. En Jesucristo lo pedimos. Amén.